Estamos de regreso aquí en el 10, le damos la bienvenida a nuestro abogado Fernando Loza, que nos acompaña y que como siempre trae temas súper interesantes para toda la comunidad. Bienvenido, Fer. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás? Gracias, Cintia, licenciado. Nico. Siempre, ya saben, es un gusto estar aquí y además poder compartir con todos los que nos ven ahí en casa, que podamos aprender de nuestros derechos. Perfecto, Fer. Ya más o menos nos estabas dando como una introducción al tema, ¿no? Del día de hoy. Sí, es correcto, Cintia. El día de hoy, pues, vamos a hablar un poco de cómo funcionan las pruebas, ¿no? En los juicios familiares. ¿Qué pasa con estos elementos que nos permiten a nosotros acreditar algo ante un juez, ¿no? Para poder lograr, pues, una pretensión que sería en un juicio familiar, digamos, una custodia, una pensión de alimentos, el mismo divorcio o cualquier otro conflicto que se pudiera llegar a suscitar dentro del ámbito familiar. ¿Qué pruebas nos sirven, no? Para acreditar. ¿Cuáles serían esos elementos, Fer, o qué se puede utilizar como prueba en uno de estos casos? Fíjate, las reglas que nos da la legislación en nuestro estado hablan de que, o yo diría que todo puede ser prueba, ¿sí? Esa es la regla general. La regla general es que pues podemos probar con lo que sea. La excepción sería con qué no podemos probar, con cosas que atenten a la moral o cosas que vayan en contra del derecho. Entonces hay pruebas. La violación de otra norma sería, de otra ley. Exactamente, la violación de las leyes, ¿no? Aportar una prueba, pero con el aportar esa prueba estar violentando el derecho de una persona o, por ejemplo, la ley. Seguirlo con una cámara a las 24 horas, algo así sería, por ejemplo, o eso sí aplicaría. Por ejemplo, ¿no? Porque la persona puede decir, pero está violando mi privacidad. Exactamente, todos tenemos derecho a que se nos respete nuestra intimidad, nuestra vida privada. Eso que dices, Nico, es muy valioso porque además hay que saber si nos pueden grabar contra nuestra voluntad. La legislación de nuestra entidad dispone que la exhibición o la reproducción tanto de la voz o de la imagen de una persona sin su consentimiento y sin un fin lícito es violatorio de nuestros derechos de la personalidad. Por lo tanto, lo que bien dices, pues es cierto. Yo no puedo estar molestando, violentando a una persona, invadiendo su intimidad, ¿no? Y eso es muy común que luego vemos en los videos en redes sociales cómo graban a las personas en la calle. Bueno, si yo voy pasando y soy parte de un marco donde están grabando una noticia o alguna entrevista, etcétera, bueno, eso no sería violatorio de mi derecho de la personalidad. Pero si llegan y me filman a mí, me graban a mí, luego me reproducen. O una cámara oculta, o que sí, te pongan una cámara incluso en tu casa, o cosas de ese estilo, ¿no? Como para probar algo. Pero bueno, y si con esa cámara oculta Pruebas. compruebas que la persona es un violentador. Y sí, pero el tendrá que determinarlo el juez, ¿verdad eso? Efectivamente, fíjate. Cintia, oye, yo creo que tú vas para abogada, también. Deberías haber sido abogada, ¿verdad? Deberías haber sido abogada porque... Mi mamá siempre dice eso. En serio que sí. La realidad es que lo que Cintia dice es correcto, Certero. Por ejemplo, hay ciertos deberes, ¿no? Incluso por nosotros como abogados, pues tenemos que guardar los secretos en cuanto a lo que nos cuentan nuestros clientes. Pero si nosotros podemos evitar la comisión de un delito, estamos obligados a evidenciar, ¿no? esos secretos. Entonces, yo creo que la excepción aquí del no violentar un derecho sería si se persigue un delito, pues sí estamos obligados a evidenciar esa situación, como lo que decía Cintia. ¿Qué tal si esa cámara nos sirve para evidenciar una violencia, no una violencia en contra de otra persona? Entonces ahí sí, porque es la comisión de un delito. Pues sí se han detectado muchos casos así de violencia a partir de cámaras ocultas, ¿no? O incluso, por ejemplo, de mamás que dejan a los niños en cuidado de las niñeras y que empiezan a darse cuenta como de cosas turbias y ponen ahí las camaritas ocultas y ahí es donde se dan cuenta de que efectivamente los niños estaban siendo violentados por parte de las niñeras o de la cuidadora sí, o algo. Claro. O sea, ha habido muchísimos casos de esos. Sí, no, y además, pues, digo, son herramientas que le permitirían a una persona pues poder plantear una posible denuncia, ¿no? En contra de estas personas que están violentando el derecho de menores, sobre todo, ¿no? Qué delicado. Otra de las cosas que, por ejemplo,
algo que sí, porque mucha gente lo pregunta, ¿no? ¿Podemos probar con WhatsApp, por ejemplo? Esa es una situación, ¿no? En materia familiar que de pronto, pues todas las conversaciones han ido cambiando, no es la misma forma en la que nos comunicamos hoy en día que hace 10 años. Entonces, sí, todo lo que es pues páginas de internet, páginas web, se pueden ser útiles para una resolución judicial. También lo son las comunicaciones a través de redes sociales. Entonces, sí se puede, pero hay una limitante, ¿no? ¿Y cuál es esa limitante? Aquí, por ejemplo, la Constitución de nuestro país establece la inviolabilidad a las comunicaciones privadas. Es decir, el artículo 16 de la Constitución dice que las comunicaciones privadas no se pueden violentar. Entonces, así como comúnmente hemos escuchado que el abrir la correspondencia de alguien pues es delito, pues es parte de esta situación. Es una prohibición de la Constitución que establece que no pueden meterse en mis conversaciones. Entonces, ahí en casa, chicas, chicos, no les pueden revisar su teléfono celular, no les pueden ver su WhatsApp, eso está, no lo decimos nosotros, lo dice la Constitución. Claro, claro. Entonces, pues, sí es una invasión a la intimidad de las personas, y por tal motivo, sí puedo o no puedo probar en WhatsApp, sí puedo cuando yo haya sido parte de esa comunicación. O sea, si es mi teléfono... La conversación fue conmigo. Exacto. Si yo participé en esa conversación y quiero demostrar algo a través de esa conversación, sí lo puedo hacer. O sea que, digamos, esto hablamos en el ámbito familiar, ¿no? Que pudiera ser una conversación con la pareja, con los hijos. Pero no, por ejemplo, no, es que le escribió a mi hermana y le dijo tal cosa. No, esas cosas no, por ejemplo. La hermana Exacto. tendría que Tendría que presentar ir a la presentar prueba. la prueba. La hermana tendría que decirlo a través de una testimonial, como Ves que testigo. sí estoy aprendiendo. No, Sí. Cintia. Muy bien, Cintia. Vámonos ya al despacho. Me están porque desaprovechando. Sí, la verdad. Deberías de ver aquí en los juegos cuando me pongo, Ay, cuando hay una no, injusticia, cómo defiende me lo pongo. indefendible. Hay Defiende talento. lo Hay indefendible, talento, Dios solo mío. falta apoyarlo. Sí, y bueno, eso es parte de cómo podemos demostrar una situación. Otra cosa, por ejemplo, ahorita hablando de los testigos, en algunas materias los testigos no son idóneos para probar algo, porque pueden ser familiares, pero en materia familiar, los testigos idóneos o los mejores testigos son la familia. O sea que no hay mejor testigo en un juicio en materia familiar que los mismos familiares, Claro. porque la ley entiende que son ellos quienes conocen directamente de las situaciones que se dieron en esa controversia. Entonces, por ese motivo, ahí sí los familiares serían los más aptos para ir a ser testigos en una audiencia. ¿sí? ¿Qué cosas, Fer, consideras que la gente cree que son probatorias, pero en realidad se desestiman al momento del juicio? Bueno, por ejemplo, en el tema de las copias simples, o sea, una copia fotostática que yo adjunte, así una copia simple de algún documento o de algún contrato o cualquier otra cosa, por sí mismas no tienen valor probatorio. Sí las puedo adjuntar a mi demanda, pero no van a valer. Tengo que relacionarlas con otras pruebas para que generen cierta contundencia. Entonces, si yo adjunto nada más, a lo mejor las puras capturas de pantalla del WhatsApp, pues no va a ser suficiente para poder probar lo Claro. que quiero. Si yo adjunto, por ejemplo, una captura de pantalla de una página web, a lo mejor no es suficiente, a lo mejor tengo que señalar otra circunstancia. Por ejemplo, pasa mucho con los correos electrónicos, algo que refuerza en otras materias las comunicaciones en correos electrónicos es certificarlas ante un notario público. Y con eso se ya puede, sí, se y puede con eso ya certificarlo. generan contundencia. ¿sí? Certificarlo significa darle, que le pongan un sello de que es válido, digamos. Sí, porque en su momento puede ser a través de una certificación con un notario público o a través de una inspección judicial que haga el secretario del juzgado, del que está llevando el asunto. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Si yo voy a probar algo que está en un correo electrónico, pues el día de la audiencia, cuando pida la inspección,
Llevo mi computadora, llevo el Claro. correo electrónico, lo abro. O los WhatsApp ahí mismo. Y advierte, Claro. el secretario que tiene fe pública ahí en el juzgado, advierte que estoy abriendo mi correo, ingresando a la página web, poniendo mi contraseña, metiéndome al correo y evidencia de cierta En el caso del forma. WhatsApp es lo mismo, ¿no? Porque se hablaba mucho de que cuando entregan como estas fotografías nada más, que pueden ser como montajes o cosas así. Exacto. Entonces, en el caso del WhatsApp, igual, llevar el celular y que vean que Sí. los mensajes y el teléfono está ahí. O sea, el teléfono del que conversaciones enviaron esos de mensajes. Facebook, de Instagram también, todo es válido. Es correcto, y esa es una de las formas, ¿ok? Pero hay otra que es todavía más contundente. Por ejemplo, en la comisión de delitos, cuando se está investigando la posible comisión de un delito, lo que se hace es que se pide el teléfono y se resguarda, y un perito experto en informática analiza el equipo y verifica y valida a través de una prueba pericial que realmente esa conversación llegó y salió de ese teléfono, porque hay que recordar que las conversaciones, al menos en el WhatsApp, pues están cifradas de punto a punto, entonces no hay manera en la que se puedan leer a menos que el dispositivo pues se desbloquee y se abra la conversación y se autentique que realmente esa conversación es fidedigna, porque como dices, ¿cómo no sabemos si es un montaje? ¿Cómo no sabemos si es Photoshop? ¿Cómo no sabemos si realmente es la conversación la que estamos intentando probar existió o no? Exacto. ¿Sí? Y bueno, hay otras pruebas que adicional a ellas podemos irles a cobrar contundencia. Una de ellas es la confesión. Yo puedo sentar a la persona a que confiese los hechos que esa misma persona hizo o dijo. Entonces, cuando se hace esa audiencia, yo le hago preguntas directas que se puedan responder con sí o no sobre los hechos que sean propios de esa persona, que esa persona haya hecho o haya dicho, y ahí va a tener que decir sí o no. Y ojo, si miente, pues la falsedad de declaraciones ante una autoridad en el ejercicio de sus funciones, conforme al 168 del Código Penal del Estado, pues es un delito. Entonces, una persona que miente ante una autoridad, pues está cometiendo un delito. Y entonces en ese momento se le puede dar vista a la gente del Ministerio Público, iniciar una investigación de esa persona que está mintiéndole a la autoridad. Mira, Fer, es una información súper importante. Me quedaron varias preguntas por hacerte. Por ejemplo, veo en las películas que a veces la gente dice, no lo recuerdo. Entonces ahí se abre otra cosa. Pero para la semana que viene te queremos convocar a continuar con esto, a hablar de esto, porque hay muchas preguntas todavía. Claro que sí, vamos a seguir con la ronda de pruebas. Muy bien. Muy bien, muchísimas Muchas gracias, gracias, Fer. Los invitamos a una breve pausa comercial y volvemos con más aquí en el 10.